Mi cuñada me llamó, fea, para ser su dama de honor sin saber que mi hermano estaba grabando. Ahora no hay boda y ella está en la calle. La frutilla de este pastel podrido es que Elena pensó que mi silencio era debilidad, cuando en realidad solo era el tiempo que mi hermano necesitaba para configurar su caída. Ella creyó que podía usar mi pasado para pisotear mi presente, pero olvidó que la tecnología que tanto despreciaba era la misma que terminaría exponiendo su alma ante todo el mundo. Soy Sofía. Tengo 32 años y una historia que se lee en las líneas de mi rostro, aunque para Elena esas líneas solo fueran defectos. Mi hermano, Mateo, tiene 38 años. Él es un genio, literalmente, es ingeniero de software y profesor universitario. Es capaz de desmantelar un firewall gubernamental en minutos, pero es un completo tonto cuando se trata de entender que no todo el mundo tiene un corazón tan honesto como el suyo. Elena entró en nuestras vidas hace 2 años. Tenía 27 años, una belleza de esas que parecen de catálogo y una habilidad aterradora para decirte lo que querías escuchar. Se conocieron a través de mí, en un grupo de juegos de mesa, y cuando anunciaron su compromiso en mi cumpleaños número 31, yo estaba genuinamente feliz. Mateo siempre había sido un hombre solitario, dedicado a apoyarme a mí y a honrar la memoria de nuestra madre. Nuestra madre fue todo para nosotros. Ella trabajó hasta el cansancio para que Mateo fuera el hombre exitoso que es hoy y para que yo pudiera ser modelo. Durante mis 20, mi cara estaba en todas partes, vallas, comerciales, pasarelas. Pero cuando mamá enfermó, dejé los tacones por los zapatos de hospital. Pasé 3 años cuidándola, limpiándola y sosteniendo su mano hasta su último suspiro. El estrés y el dolor me pasaron factura, mi piel ya no brilla como antes y tengo ojeras que ningún maquillaje puede ocultar del todo. Pero para Mateo, yo era una heroína. Para Elena, yo era una molestia estética. Mateo, cielo, es ridículo que Sofía sea tu best woman, dijo Elena con esa voz de miel falsa el día que fijaron la fecha. Ella es mujer, tiene que estar de mi lado. Además, las fotos de la boda tienen que ser perfectas, simétricas. Sofía se verá mejor con mis damas de honor. Yo no quería problemas. Vi la cara de ilusión de Mateo y acepté. Es su día, me dije. Qué estúpida fui. Al aceptar estar de su lado, me puse voluntariamente la soga al cuello. Elena me convirtió en su sirvienta personal. Me encargó la planificación, los contactos con los proveedores y, como yo sabía maquillarme por mis años de modelo, me pidió que hiciera el maquillaje de todas las damas gratis. Sofía, tú tienes ese toque de profesional, me dijo un día mientras me entregaba una lista de tareas infinita. Además, como Mateo está pagando tanto por la boda, lo mínimo que puedes hacer es ayudar a reducir gastos, ¿no crees? Ya sabes, para sentirte útil. Pero lo peor fue el dinero. Elena le decía a Mateo que ella estaba pagando su mitad para ser una mujer independiente. Mentira. Me manipuló para que yo pagara los vestidos de todas las damas de honor, los más caros de la tienda, bajo la excusa de que Mateo no debía enterarse porque era una sorpresa de hermanas. Usé mis ahorros del modelaje para complacerla, pensando que así nos llevaríamos bien. El punto de quiebre fue una noche de planificación en mi casa. Estábamos bebiendo vino y Amber, una de las damas más jóvenes, preguntó si podía cambiarse el color de cabello a rojo para la boda. No, dijo Elena, cortante. El rojo distraería. Quiero una estética uniforme. Nadie puede resaltar más que yo. Yo intenté suavizar el momento, vamos, Elena, el rojo le quedaría genial. Una boda se trata de alegría, no de una formación militar. Elena soltó su copa con un golpe seco y se giró hacia mí. Sus ojos tenían una maldad que nunca le había visto frente a Mateo. Tú hablas mucho de destacar, Sofía, pero hace años que dejaste de hacerlo, se rió, mirándome de arriba a abajo. Te pedí que fueras la maquilladora porque sabes usar trucos, pero siendo honesta, vas a necesitar un milagro para tapar esas ojeras y esa piel marchita. Me quedé helada. Amber y las otras chicas bajaron la vista, incómodas. No quería mencionarlo, continuó Elena, envalentonada, pero he estado mirando los bocetos de las fotos. Sofía, simplemente no eres lo suficientemente hermosa para estar en la línea de honor delantera. Comparada con las otras chicas,
pareces la tía mayor que no durmió bien. No quiero que la gente mire mi álbum y se pregunte qué te pasó. Me sentí como si me hubieran arrancado la ropa en público. Mi sacrificio por mi madre, mis años de esfuerzo, todo fue reducido a piel marchita. Así que he decidido que te quedarás atrás, susurró, acercándose tanto que pude oler el vino en su aliento. Coordinarás a los meseros y la entrada del pastel. Estarás en la boda, pero no en las fotos principales. No quiero que tu falta de frescura arruine mi momento estelar. Salí de la habitación llorando. Me encerré en el baño de mi propia casa sintiéndome pequeña, vieja y usada. Lo que Elena no sabía, lo que su arrogancia ciega no le permitió notar, es que Mateo acababa de llegar. Estaba en el pasillo, en completo silencio, escuchando cada una de las palabras con las que ella intentaba destruirme. En ese momento, vi a Mateo por la rendija de la puerta del baño. No estaba gritando. Estaba mirando su teléfono con una frialdad que me dio escalofríos. Esa noche, él no entró a la sala a defenderme. Se fue. Y yo pensé que me había abandonado, que él también estaba de acuerdo con ella. Pero Mateo es un hombre de lógica. Y su lógica le dictó que antes de destruir a un enemigo, necesitas que confiese todos sus crímenes en alta definición. Pasé 3 días sumergida en una depresión que no le deseaba a nadie. Cada vez que me miraba al espejo, solo veía las palabras de Elena, piel marchita, falta de frescura, la tía mayor. Lo peor es que Mateo no me llamaba. Pensé que su silencio era una forma de darme la razón, de decirme que, efectivamente, yo ya no encajaba en su nueva y brillante vida. Me sentía como un mueble viejo que estorbaba en una casa remodelada. Pero al 4.º día, mi hermano apareció en mi puerta a las 6 de la mañana. Tenía ojeras peores que las mías y sostenía su laptop como si fuera un arma cargada. Entró sin decir palabra, se sentó en mi cocina y me pidió que le sirviera el café más cargado que tuviera. Sofía, perdóname por estos días de silencio, dijo, mirándome por fin a los ojos con una intensidad que me hizo estremecer. Pero necesitaba pruebas. No podía simplemente entrar a esa sala y gritarle. Necesitaba que ella misma cavara su tumba. ¿De qué hablas, Mateo? Pregunté, con las manos temblorosas. Él abrió su laptop y me entregó unos auriculares. Instalé un sistema de audio de alta sensibilidad en mi estudio hace semanas, supuestamente para mis clases virtuales, explicó con una sonrisa amarga. Pero dejé el servidor grabando las 24 horas mientras yo trabajaba tarde en la universidad. Escucha lo que grabé ayer por la tarde, cuando ella pensaba que yo estaba en una junta. Me puse los auriculares. Al principio solo escuché el sonido de una copa de vino chocando contra una mesa y la risa de Elena. Estaba con su hermana, Hallie. No sabes lo que me divierte verla así, decía la voz de Elena, nítida y cruel. Está tan acomplejada que ya aceptó pagar el depósito de las flores también. Mateo cree que soy una santa porque le digo que estoy ahorrando, pero en realidad estoy vaciando la cuenta que él me dio para emergencias, para pagar mis deudas de tarjetas de crédito. Ese hombre es un genio para el código, pero es un imbécil para las mujeres. Cree que lo amo, pero lo que amo es la casa y el apellido. En cuanto nos casemos, buscaré la forma de internar a Sofía en algún lugar o simplemente la echaré de nuestras vidas. Es un recordatorio constante de enfermedad y pobreza, me da asco verla. Sentí que el mundo se desvanecía. No era solo vanidad, era un plan calculado para despojarme de mi familia y de mi hermano. Pero la grabación seguía. ¿Y qué vas a hacer con la boda?, preguntaba Hallie. Lo de siempre, respondió Elena con suficiencia. La voy a dejar que maquille a todas, que trabaje como una mula, y el día de la boda le diré que hubo un error con su vestido y que no puede salir en las fotos. Tendrá que quedarse en la cocina coordinando a los meseros. Mateo no dirá nada porque para ese entonces ya le habré dicho que ella tuvo un brote psicótico por el estrés. Soy una artista, hermana. Una artista. Me quité los auriculares y me eché a llorar. Mateo se levantó y me abrazó con una fuerza que no le conocía desde que éramos niños. Ya no vas a llorar más por ella, Sofía, susurró. Mañana es la cena de ensayo con sus padres. Ella cree que vamos a celebrar. Pero yo ya hablé con el salón, con el catering y con el banco.
El plan de Mateo fue de una precisión técnica aterradora. Llegamos al restaurante, uno de los más caros de la ciudad. Elena lucía un vestido blanco de diseñador que, según ella, había pagado con sus ahorros, aunque ahora sabíamos que era dinero de Mateo. Sus padres brindaban por la unión de dos grandes familias. Elena me miraba por encima de su copa, lanzándome sonrisas de lástima. Quiero hacer un brindis especial, dijo Mateo, poniéndose de pie. Elena se acomodó el cabello, esperando un discurso romántico. Pero Mateo no miró a Elena, me miró a mí. Quiero brindar por mi hermana, Sofía. Por su belleza, que no está en la superficie, sino en la lealtad que me ha mostrado toda la vida. Y quiero brindar por la verdad, porque en mi mundo, un sistema con un virus no se puede reparar. Se formatea. Mateo sacó su teléfono y lo conectó a la bocina Bluetooth que el restaurante usaba para la música ambiental. Presionó un botón. La voz de Elena llenó el reservado. Mateo es un genio para las máquinas, pero es un imbécil para las mujeres. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. El padre de Elena dejó caer su tenedor. La madre se puso pálida. Elena intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y se desplomó en la silla. Mateo, eso es una edición, es inteligencia artificial. Gritó ella, con la voz quebrada. Soy profesor de tecnología, Elena. Se distinguieron de faque de tu propia voz llena de veneno, respondió Mateo con una calma gélida. La boda se cancela. Ahora mismo. He retirado mi nombre de todos los contratos legales. Y como tú fuiste la que firmó como responsable financiera, para demostrar tu independencia, los $40,000 en penalizaciones por cancelación de último minuto están a tu nombre. El banco ya bloqueó la cuenta conjunta por intento de fraude. Elena empezó a hiperventilar. Intentó acercarse a mí, quizás para rogarme, quizás para atacarme. Sofía, dile algo. Somos amigas. Chilló. No, Elena, le dije, poniéndome de pie con una dignidad que no sentía desde mis días en la pasarela. No eres mi amiga. Eres el error que mi hermano acaba de borrar de su vida. Y por cierto, los vestidos que pagué, ya pasé por la tienda. Los devolví todos. Espero que tengas algo que ponerte para irte a la calle, porque mi hermano ya cambió las cerraduras de la casa. Salimos del restaurante dejando a Elena en medio de una crisis de nervios y a sus padres gritándole por la deuda masiva que ahora les caía encima. Pero lo que no sabíamos era que Elena, en su desesperación, intentaría un último ataque para destruir la carrera de Mateo, obligándome a tomar medidas que nunca imaginé. Elena no se fue en silencio. Una mujer que ha construido toda su existencia sobre una fachada de cristal no soporta que le quiten el filtro de perfección frente al mundo, y mucho menos que la dejen expuesta en su propia fealdad moral. 2 días después de la estrepitosa cena en el restaurante, cuando el silencio en la casa de Mateo aún se sentía como el zumbido después de una explosión, el teléfono de mi hermano empezó a arder. Ella había lanzado su ofensiva final. Elena publicó un comunicado en todas sus redes sociales, acompañado de fotos de ella llorando, con el maquillaje corrido, un arte que dominaba a la perfección, alegando que Mateo era un hombre controlador, un acosador tecnológico que la había mantenido bajo vigilancia ilegal durante meses. Pero no se detuvo en el escándalo social, envió correos anónimos y capturas de pantalla editadas al decanato de la universidad y al Departamento de Recursos Humanos de su empresa. Lo acusó de utilizar software de espionaje corporativo para vigilar sus conversaciones privadas y de crear un ambiente de abuso psicológico. En el mundo académico y tecnológico de hoy, una acusación de ese calibre es una sentencia de muerte profesional. No importa la verdad, importa la óptica. Esa tarde, vi a Mateo llegar a casa con los hombros hundidos. No traía su maletín de profesor, solo una caja con sus pertenencias personales. La universidad lo había suspendido preventivamente, y su empresa le había bloqueado el acceso a los servidores mientras se realizaba una investigación ética. Lo perdí todo, Sofía, me dijo, sentándose en la mesa de la cocina, la misma donde una vez brindamos por su compromiso. Intenté protegerte, intenté hacer lo correcto, y ahora ella va a destruir mi carrera por un despecho.
La gente en el campus me mira como si fuera un depredador. Mis colegas, gente que conozco hace 10 años, bajaron la cabeza cuando pasé. Ver a mi hermano así, a ese hombre que siempre tuvo la respuesta para cada problema lógico, reducido a cenizas por las mentiras de un parásito, hizo que algo dentro de mi pecho terminara de endurecerse. Durante años me sentí pequeña, aceptando que mi tiempo de brillar había pasado, dejando que el mundo me viera como la hermana enfermera o la modelo marchita. Pero Elena olvidó algo fundamental: yo no solo fui una cara bonita en una valla publicitaria, yo crecí en una industria de tiburones. Yo sabía cómo se construye, y cómo se destruye, una narrativa pública. Conocía el poder de la imagen, pero también el poder de la verdad cuando se entrega con el ángulo correcto. No has perdido nada, Mateo, le dije, quitándole la laptop de las manos con una firmeza que lo dejó mudo. Ella quiere jugar con la opinión pública. Ella cree que el mundo es su audiencia y que ella es la protagonista de un drama victoriano. Pues vamos a darle un espectáculo de realidad que no podrá borrar con un clic. Me encerré en mi habitación. Saqué mi vieja agenda de contactos de la agencia de modelos. Busqué un nombre, Julián Varga, un periodista de investigación social que se especializaba en exponer fraudes y que me debía un favor inmenso desde que lo ayudé con una exclusiva sobre una red de estafas en el mundo de la moda hace 7 años. Julián, tengo una historia para ti, le dije cuando contestó. Y no es solo un chisme. Es una estafa financiera, difamación profesional y una traición familiar grabada en alta definición. Le entregué todo. No solo la grabación donde Elena confesaba que estaba malversando los fondos de la boda de Mateo para pagar sus deudas personales y las de su madre, le entregué las facturas de los vestidos que yo había pagado bajo extorsión emocional. Le entregué los mensajes de WhatsApp donde ella me llamaba vieja, fea y marchita, y detallaba cómo pensaba internarme en una clínica psiquiátrica después de la boda para quedarse con la casa de invitados. Pero lo más importante, le entregué los registros técnicos de Mateo que demostraban que el sistema de audio era parte de su configuración de seguridad doméstica legal, no un equipo de espionaje oculto. El titular del día siguiente en el portal de noticias más leído de la ciudad fue un terremoto, la novia perfecta, y la anatomía de un fraude, el plan para saquear y destruir a un genio de la tecnología. El artículo era impecable. Incluía fragmentos de audio donde se escuchaba a Elena reírse de la muerte de nuestra madre, llamándola un peso muerto que finalmente se fue. Eso fue lo que realmente la hundió. En una sociedad que aún valora el respeto a los padres, escuchar a una mujer burlarse del luto de su prometido fue el clavo final en su ataúd social. La respuesta fue inmediata. La gente que la había apoyado en redes empezó a borrar sus comentarios. Salieron otras víctimas. Resultó que Elena no era una principiante, había intentado tácticas similares con un empresario en otra ciudad 2 años atrás, pero él le había pagado para que se fuera en silencio. Mateo no era un pagador, era un luchador. Mientras la reputación de Elena se desintegraba, yo me encargué de la parte legal. Fui a la universidad y pedí una audiencia con el decano. No fui como la hermana suplicante, fui como la representante legal de los hechos. Les mostré que las acusaciones de Elena eran una represalia directa por la cancelación de la boda tras descubrirse su fraude. Les hice ver que, si despedían a Mateo, estarían premiando a una estafadora confesa. Sin embargo, el golpe de gracia llegó desde el lugar más inesperado, la tienda de novias. Como la boda se canceló a menos de una semana, las penalizaciones eran brutales. Elena, en su arrogancia, había firmado todos los contratos de servicios adicionales, flores exóticas, música de cámara, decoraciones personalizadas, bajo su propio nombre, para sostener la mentira de que ella pagaba su mitad. Con las cuentas de Mateo bloqueadas para ella y sus padres dándole la espalda para salvar su propio nombre, Elena se encontró con una deuda de más de $60,000 y sin un centavo para cubrirla. Recibí una llamada de ella a las 2 de la mañana. Su voz ya no era de miel, era un chillido ronco de desesperación. Sofía, detén esto. Dile a ese periodista que miente. Me están echando del apartamento de mis padres, nadie me da trabajo, me están acosando en la calle. Gritaba entre sollozos. Tú sabes lo que es el dolor, tú cuidaste a tu madre, ten compasión. Somos mujeres, deberíamos apoyarnos.
No te atrevas a usar el nombre de mi madre para pedir compasión, Elena, le respondí, y mi voz sonó tan fría que sentí orgullo de mí misma. Tú no eres una mujer en busca de apoyo, eres un parásito que se quedó sin huésped. Me llamaste fea, me llamaste vieja, y trataste de convencerme de que mi vida no valía nada porque no tenía tu frescura. Pero mira cómo terminaron las cosas, yo sigo teniendo a mi hermano, sigo teniendo mi integridad y sigo teniendo el recuerdo limpio de mi madre. Tú solo tienes una montaña de deudas y un reflejo en el espejo que ya nadie quiere comprar. Colgué. Bloqueé su número. Esa noche dormí como no lo había hecho en años. Mateo fue reinstalado en su puesto 3 días después con una disculpa formal del Consejo Universitario. Su empresa no solo le devolvió sus accesos, sino que le ofreció un bono por los daños morales causados por la suspensión apresurada. Pero el cierre de esta historia, la verdadera frutilla del pastel, ocurrió un mes después, cuando recibí una notificación de un juzgado local. Elena había intentado declararse en bancarrota para evadir las deudas de la boda, pero el juez, tras ver las pruebas de su intento de fraude con los ahorros de Mateo, denegó la protección. Ahora, ella tiene que trabajar en 2 empleos de nivel de entrada, lejos del glamour que tanto amaba, para pagar cada centavo de las flores que nunca se marchitaron en su altar, porque nunca llegaron a estar ahí. A veces, cuando paso por el centro comercial y veo a las chicas jóvenes modelando, ya no siento esa punzada de envidia o tristeza. Me miro en el escaparate y veo mis ojeras, veo las líneas de expresión de mis ojos, y sonrío. Porque esas líneas son el mapa de haber amado de verdad, y mi rostro, marchito o no, es el que mi hermano ve cada mañana cuando me da las gracias por haberlo salvado de un infierno vestido de blanco. La caída final de Elena no fue una explosión, fue un goteo constante de realidad que terminó por ahogarla. Después de que el juez denegara su protección por bancarrota debido a las pruebas de malversación que Mateo y yo presentamos, su vida de influencer y mujer de alta sociedad se desvaneció como el humo. Sus padres, 2 personas que vivían de las apariencias tanto como ella, no soportaron el escarnio público. Se mudaron a otra ciudad, pero no se llevaron a Elena con ellos. La dejaron atrás con sus maletas y sus deudas, una forma cruel de decirle que ella ya no era un activo valioso para su marca familiar. La última vez que supe de ella por un conocido común, Elena estaba trabajando en una cafetería de una estación de servicio en las afueras, doblando turnos para pagar el embargo de su sueldo. Ya no hay filtros de Instagram que puedan ocultar el agotamiento de alguien que tiene que trabajar de verdad por primera vez en su vida. Aquella frescura, de la que tanto presumía, se perdió entre el vapor de las máquinas de café y el resentimiento de haberlo perdido todo por un comentario cruel. Pero esta historia no se trata de su miseria, sino de nuestra reconstrucción. Mateo cambió. El hombre que antes solo veía líneas de código ahora ve intenciones. Su experiencia con Elena lo hizo más fuerte, pero también más humano. La universidad, para compensar el error de su suspensión, le otorgó una cátedra de ética tecnológica. Ahora, él enseña a sus alumnos que la tecnología no es solo una herramienta de progreso, sino un espejo del alma humana, que un micrófono puede salvar una vida o destruir una mentira, dependiendo de quien tenga la integridad para usarlo. En cuanto a mí, algo mágico sucedió. Julián, el periodista que me ayudó con la exclusiva, me presentó a una fotógrafa de renombre que buscaba rostros para una campaña nacional llamada La belleza de la resiliencia. No buscaban modelos de 20 años con piel de porcelana, buscaban mujeres con historias escritas en sus ojos. La sesión de fotos fue en la casa de mi madre. Me puse uno de sus viejos pañuelos de seda y me dejé retratar sin una gota de maquillaje pesado. No oculté mis ojeras de las noches de hospital, ni las líneas de expresión que Elena llamó vejez. Cuando vi las fotos terminadas, lloré. No por tristeza, sino porque por primera vez en una década, me vi a mí misma. Vi a la mujer que cuidó a su madre, a la hermana que protegió a su hermano, a la guerrera que no se dejó pisotear. La campaña fue un éxito rotundo. Irónicamente, mi rostro, marchito, terminó en más vallas publicitarias que cuando era una modelo de comerciales locales. Una tarde, mientras Mateo y yo tomábamos café en el porche de nuestra casa, él sacó un sobre de su bolsillo. Era el dinero que yo había gastado en los vestidos de las damas de honor y en los depósitos de la boda de Elena.
Él lo había recuperado mediante una demanda civil por enriquecimiento ilícito. Sofía, esto es tuyo, me dijo, poniendo su mano sobre la mía. Pero hay algo más que quiero que sepas. Aquella noche en el pasillo, cuando la escuché decirte esas cosas, no me fui porque tuviera miedo. Me fui porque me di cuenta de que ella nunca podría ver lo que yo veo. Ella miraba tu piel, pero yo miraba tu alma. Y tu alma es lo más hermoso que he conocido. Nos abrazamos y, por primera vez desde la muerte de nuestra madre, sentimos que la casa estaba completa. Ya no había sombras, ni micrófonos ocultos, ni mentiras vestidas de seda. Elena intentó enviarme un último mensaje hace un mes. Decía, espero que estés feliz, me arruinaste la vida por un simple comentario. No le respondí. No lo hice porque no le deseo el mal, sino porque ella todavía no entiende que no fue mi respuesta lo que la arruinó, fue su propia maldad. El karma no es algo que te sucede, es algo que tú programas con cada una de tus acciones. Hoy, camino por la calle con la cabeza en alto. Si alguien mira mis ojeras, sonrío, porque sé que son el precio de haber estado ahí cuando alguien me necesitaba. Si alguien nota mis arrugas, me río, porque son las marcas de todas las veces que Mateo y yo nos hemos reído de lo absurda que puede ser la vida. La boda que nunca fue terminó siendo el mejor regalo que recibimos. Porque perdimos a una cuñada, pero recuperamos nuestra hermandad. Y al final del día, en el gran álbum de la vida, no importa quién está en la primera fila de la foto, sino quién se queda a tu lado cuando las luces del flash se apagan y solo queda la verdad.